¿Cuál es la ruta a seguir? ¿De qué forma los ciudadanos vamos a ser beneficiados? Son las diferencias entre la reforma vigente, ¿no? La que nos planteó Enrique Peña Nieto a esta que se está planteando ahora. Más que nada, una, que no suba y que al contrario sea beneficio para el pueblo, que pues baje la tarifa eléctrica. Me preocupa es que realmente se impulse las energías alternativas. Es injusto que vengan compañías transnacionales a llevarse los recursos. Creo que los ciudadanos tenemos que apoyar en ese sentido la reforma. Algo tan simple como encender y apagar la luz. Tiene una historia que empezó desde que se patentó el foco, en 1879, el mismo año en que se instaló la primera planta de energía eléctrica en nuestro país. 2 años después, se iluminaron por primera vez las calles de la Ciudad de México. Fue el presidente Porfirio Díaz quien otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público. En 1937, México tenía 18 millones de habitantes, pero menos de la mitad contaban con luz que proporcionaban 3 empresas privadas. Las tarifas eran altas y había muchos apagones. Por eso, el presidente Lázaro Cárdenas estableció la Ley de la Industria Eléctrica, con la que se creó la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo era organizar y dirigir el Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Porque la electricidad requiere de una planeación sistemática. Las plantas para generar electricidad se tienen que planear con toda anticipación. Una planta se tarda 3 años en construirse y tiene que ser de acuerdo a las necesidades futuras que se van viendo. Y eso hizo la CFE con una gran eficiencia mexicana y conectó a todo el país. Lo que se tiene hoy de industria, ¿verdad? Lo que apoya es lo que apoyó el desarrollo de este país fue la electricidad. Nada funciona sin la electricidad. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos promulgó la nacionalización de la energía eléctrica, en la que estableció el derecho exclusivo de la nación a generar, distribuir y abastecer electricidad. La CFE, a partir de la nacionalización de López Mateos, logró un sistema que abarca todo el país, con enormes esfuerzos del pueblo de México, inversiones enormes. La CFE tiene miles de kilómetros de redes para llevar a todos lados la electricidad. Puedan pagarla o no la puedan pagar. Ese es el principio con el que nace CFE y logra una hazaña de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, una hazaña fantástica que es integrar todo un sistema eléctrico que no existía. Había empresas extranjeras y su objetivo era ganar dinero, entonces estaban en donde se gana dinero, y no iban a donde no se gana dinero, entonces la población mexicana carecía de electricidad, salvo en donde les convenía a los intereses extranjeros. La nacionalización de López Mateos se da por conflictos permanentes durante toda la historia de la electricidad en México entre los intereses privados
extranjeros y los intereses de la nación. A fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Y llegaron. El principal fue Salinas de Gortari. Salinas, con esta tesis de que se necesita apoyos, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad?, inventa que determinadas figuras de electricidad no son servicio público y por tanto no están en contra de la Constitución y se pueden establecer. Y ahí empezó otra vez la presencia de empresas extranjeras. Salinas de Gortari negocia el el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos y presume que defendió los intereses nacionales frente a los Estados Unidos, que presionaban para meterse al mercado eléctrico del negocio, ¿no? Pero miente. En el Tratado de Libre Comercio establecen una brutal marrullería. En esa truculencia dicen, fíjense, la Constitución seguía diciendo que la generación para el servicio público estaba reservada al Estado. Entonces, un generador independiente entra y le vende la electricidad a la CFE, sin necesitarlo. No, es modernización, etc. El presidente Salinas en 1992 inició reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en las cuales limitó la inversión pública a la CFE, se abandonó el mantenimiento y se fueron cerrando centrales eléctricas. Además, restringió las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, creado en 1977 para regular las actividades del sector eléctrico. Se le quita a la CFE un órgano fundamental que lo tuvo siempre, que se llama el CENACE. El CENACE es el que está pendiente para subir de las plantas que están en todo el país, subirlas, inyectarlas en las redes, y en esa carretera es en donde se hace el negocio. Quien define cómo y en dónde se permite el acceso a las redes es el CENACE. Se lo quitan a la CFE porque como va a haber inversión extranjera, inversión privada, el CENACE no puede estar en la CFE porque la CFE es un competidor más. En este esquema de mercado, en 1993, se creó la Comisión Reguladora de Energía para mediar o regular entre el sector público y el sector privado, un organismo público desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal. Una Comisión Reguladora de Energía que establece las reglas. La CRE. La CRE. Las reglas las establece la CRE. Y es la que establece los requisitos, fija las tarifas, dice quién puede entrar al negocio de la red. La red es fundamental porque tú tienes la electricidad generada aquí, pero la tienes que llevar como los productos por carretera, ¿no? Tiene que llevarse a donde se va a consumir. Y esa red eléctrica es muy delicada, porque son leyes de la física, ¿no? Tienen que tener un equilibrio permanente entre demanda y producción, entre lo que subes a la red y lo consumes, se tiene que tener un equilibrio enorme. Es una de las piezas más delicadas del sistema eléctrico. Durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, se intentaron nuevas reformas que no prosperaron y que buscaban seguir favoreciendo la inversión privada.
es hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México, donde se logra la reforma energética de 2013. El objetivo era modernizar la industria eléctrica mediante la inversión privada, bajo la premisa de no vender ni privatizar Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad. La promesa de esta reforma era que bajarían los costos de los recibos de luz y gas, aumentaría la inversión y los empleos e incrementaría la producción petrolera a 3 millones de barriles diarios para 2018. Pero eso no sucedió. La reforma de Peña Nieto es además o fue un proceso atrabiliario, violador de todos los principios de la Constitución y debió haber sido anulada. Y lo que estableció, como te digo, no es un sistema de mercado, estableció un sistema de dominio de intereses económicos extranjeros, ¿verdad? Y creando para la CFE una serie de ataduras para que no pudiera crecer ya. El diseño de la reforma de Peña Nieto y asociados tiene como objetivo la desaparición de la CFE. Está basada en principios neoliberales que establecen que las empresas públicas deben desaparecer. Esa es la suposición, ¿no? Las empresas públicas estorban el mercado, ¿no? Para satisfacer las necesidades de todo, de comida, de desarrollo, etcétera. El mejor mecanismo es el mercado, es decir, establecer condiciones para que las empresas que participen compitan entre sí y al competir bajan los precios. Al competir dan mejores resultados, mejores servicios. Esa es una tesis, ¿verdad?, que es falsa además, porque en ningún lado ha operado esta situación de competencia. ¿Qué hizo la reforma de Peña Nieto con la CFE? Es un atraco. En primer lugar, ¿sabes qué hacen con la CFE? La CFE tiene pues cientos de plantas en todo el país y la reforma ordena que la CFE se divida en pequeñas empresas. Es la primera. Entonces el parque generacional, lo que genera electricidad en todo el país, se convierten en empresas independientes, ¿verdad?, con toda una burocracia, pequeñas CFEs, consejos de administración, jurídicos, técnicos, y cuyo objetivo es competir entre sí. Entonces dividen a la CFE en toda clase de empresas, ¿no?, a competir. Ese ya es el primer argumento incuestionable de la destrucción del CFE. Imagínate todas esas maquinaria, equipos instalados en todo el país, los agrupan en 6 empresas y esas empresas tienen que competir entre sí. Durante 50 años, la CFE creció con un sistema de planeación que la reforma energética destruyó. La CRE otorgó permisos de generación ilimitados, sin considerar la planeación ni la demanda futura, lo cual representa graves riesgos para el sistema eléctrico al saturar la red. La locura esta de dar permisos tiene amenazado al sistema eléctrico, ya no digamos la CFE, amenazado al sistema eléctrico de que todos tienen permiso, aunque sea absurdo, aunque no hayan seguido un sistema de planeación que invalida a los permisos, ellos tienen derecho a subirse. Entonces, eso es un riesgo gravísimo, porque el equilibrio de la red es la electricidad para todos. En los últimos 30 años se estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de la CFE y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Se crearon figuras y esquemas legales como los contratos legados, subastas de largo plazo,
certificados de energías limpias, sociedades de autoabastecimiento y los productores independientes de energía, que acapararon al sector eléctrico, limitando a la CFE. Y entonces, estas sociedades de autoabasto son un fraude a la ley, es un delito. ¿Y por qué se meten ahí los grandes consumidores? Para no pagar la red, para tener todas las ventajas de despacharse en primer lugar. El despacho. ¿Cuál despacho económico? En primer lugar se despachan las empresas de autoabasto, que es un robo, un delito. Y entonces los grandes consumidores, ¿verdad?, las grandes tiendas de comerciales, fábricas, mineras, esas se meten ahí, cometen el delito porque no son productores de energía, son clientes. Cuando hay ese desequilibrio entre los intereses del país y los intereses internacionales o extranjeros, es que hubo corrupción. ¿Por qué se dice que la iniciativa privada hoy tiene estos contratos leoninos que lo menos que hacen es pensar en pues, la sociedad mexicana, en los mexicanos? Porque no son contratos equilibrados, son contratos leoninos como tantos que han salido ahora, ¿verdad? Entonces el asunto es que toda esta concepción que dicen que se hizo para modernizar es mentira toda ella es mentira, ¿verdad? Es un atraco, ¿verdad?, cometido por Peña Nieto, Videgaray y todos ellos, entregándoles un sistema que vale miles de millones. Ya invirtieron 44,000 millones, ¿no? Ya invirtieron. ¿Cuánto cuesta el mercado? Cuesta 100 veces lo que hayan invertido, pero se lo quedan, ¿no? Esa es una desproporción. Todo lo que el pueblo de México ha puesto ahí, ya lo tienen ellos. ¿Qué pasa si nos quedamos como estamos? ¿Por qué la necesidad de una reforma eléctrica? CFE, a final de este sexenio, si no hacemos nada, desaparece. Y desaparecen 90,000 trabajadores, ¿verdad? Y desaparecen todas las estructuras de apoyo a la electricidad en el país. Y los intereses extranjeros se apoderan de todo el sistema. La CFE es la empresa más importante de este país, porque es la que ha electrificado al país, ¿verdad?, porque es la que lleva la electricidad a todos lados, ¿verdad?, con un propósito social, no con un propósito de lucro. Pero entonces la CFE, ¿qué oportunidad tiene si ya todos se organizaron allá? Te topas con un monopolio privado, ¿verdad?, cuando dicen que están atacando el monopolio del Estado. Entonces, esa es la realidad. Objetivo, el gobierno mexicano tiene que recuperar lo que tenía, el control del sistema eléctrico nacional, porque es un asunto de seguridad de todos los mexicanos. Ahora, en la nueva reforma, ¿la CFE será un monopolio? No. A ver, el concepto de monopolio, ¿verdad?, es un concepto norteamericano. Es el que establece en los sistemas comerciales normales, una empresa tiene el dominio de un mercado. Ese es un monopolio, ¿verdad?, que son intereses privados. La discusión que se ha tenido siempre de las empresas públicas, ¿verdad?, las empresas públicas no pueden ser monopolio porque son empresas públicas. Y eso está en la Constitución desde hace muchos años. La CFE no es un monopolio, es una empresa pública cuyo objetivo es dar un servicio vital para el país. La iniciativa de reforma propone
garantizar la soberanía energética, que el Estado recupere la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional operado por la CFE, que la CFE se convierta en un organismo del Estado, que se establezcan tarifas a precios justos, que la CFE genere 54% de la energía eléctrica y el sector privado 46%, que el litio no sea concesionado, que la energía eléctrica del autoabastecimiento simulado no sea reconocida ni adquirida y tampoco los expedientes de los productores independientes, que se garantice la transición energética. Entonces te digo, yo no te voy a expropiar. Y yo sé que lo que les interesa a esas empresas que están aquí en general es ganar dinero. No vienen a salvar al país, vienen a ganar dinero. Entonces digo, fíjate que las plantas que tú tienes, la generación, te la reconozco. No te reconozco la que es ilegal, porque no podemos reconocer una maniobra ilegal contra el país. Y toda la energía que invirtieron cabe en el 46. Y vamos a hacer un sistema que les gusta mucho de competencia. El SENACE que distribuye regresa a la CFE y establece un sistema de mercado. Entonces va a comprar la CFE este 46 en una competencia. A ver quién vende más barato y lo compramos. Entonces no se van del negocio, se quedan, pero bajo las normas del Estado. ¿Qué le dice a todas las personas, a las mexicanas y mexicanos, pues que de pronto se angustian? Porque pues todos pensamos en la tarifa, ¿no? En ya va a subir. Mira, pues que tienen incertidumbre al escuchar tanto. En estos 3 años, por instrucciones del presidente, no ha subido la tarifa. Este es el ejemplo. No sube la tarifa. ¿Por qué? Porque es un artículo de primera necesidad y el gobierno subsidia donde se puede y el gobierno hace lo que sea necesario para que tenga electricidad el país. La reforma reconoce la necesidad de establecer la transición energética en México, por lo que utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación. En este sentido, la CFE será responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. Por lo tanto, el litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados. El debate de la reforma eléctrica está abierto. Es necesario conocerla, cuestionarla. Este es un primer acercamiento. Por lo pronto, esta iniciativa está siendo discutida en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. Después pasará al Senado. De ser aprobada, se reformarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana. No toda la luz proviene del sol. Hagamos que suceda.